Y estando entre vehículos especiales, ahora me toca presentar a Abel, que nos visita en nuestro garage con su hermoso prototipo Iguana. Tiene una historia muy linda y además es el único que se fabricó. Vamos a ver ahora mismo la nota completa. Y tenemos el placer y nos visita el señor Abel en nuestro garage. Bienvenido. Hola, Steffi. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Un gusto para mí estar en Pro 10 Edit. Bueno, muchas gracias. Para nosotros el placer de tenerte. ¿Qué trajiste en el día de hoy? Esto hay que remontarse a los años 70 y estaba el furor de los buggy en la Argentina. Estaba la necesidad de un auto recreativo. A alguien se le ocurrió copiar de Estados Unidos los buggies. El primero que lo trajo fue Juan Garbarini, de la mano de Luis Varela, el diseñador, en 1969-70. Este conjunto de Garbarini con la fábrica hace el proyecto con Luis del buggy, que fue el primer buggy, el buggy Puelche. Ese fue el primero de veintena de fábricas después, porque fue el furor y tenía la curiosidad de venderse en kit. Entonces, en la fábrica esta, 1 o 2 años se hicieron los buggy, 71, 72, y las versiones que se armaban en fábrica se armaban 0 kilómetros. Los motores y las transmisiones se compraban en Renault 0 kilómetros con garantía de Renault, que era la misma mecánica que la de Renault Dauphine y Gordini. ¿Qué pasa? Fines del 71 le comunican a Garbarini, el dueño de la fábrica, pues, Sí. ¿cierto? Le comunican que no se iba a fabricar más el Gordini, entonces no iba a haber más mecánicas. Y era una pena porque no ibas a tener la opción de un buggy 0 kilómetros. Entonces le proponen un desafío a Garbarini. Y Von Labo, que era el presidente de ICA Renault, le dice si se animaban a hacer algún desarrollo sobre la base del Renault 4. El Renault 4 era un modelo que hacía 2-3 años que estaba en la Argentina y tenía la versatilidad de armarse sobre chasis, plataforma y la carrocería abulonada. ¿Qué quiere decir esto? Los autos de ahora, los que vos conocés, son hechos de una sola pieza. El Renault 4 traía el concepto del auto antiguo todavía, que era el chasis al que se le abulonaba la carrocería. ¿Qué ventaja tenía eso? Que vos le podías poner abulonada la carrocería que se te ocurriera. La inspiración que nosotros teníamos que tener era hacer algo distinto, un poco más que un buggy, un auto deportivo. En aquella época no entraban los autos importados, entonces no tenías posibilidad de importarte un auto de Europa, de Estados Unidos. Después cambiaron las cosas. ¿Y qué pasa? Sobre esa base, entonces, acepta el desafío. Yo estaba estudiando diseño industrial, había venido de Ayacucho, me vine en el año 71 a estudiar diseño industrial. Yo quería diseñar autos, Claro. ni sillas, ni mesas, ni No, nada. autos. Y obviamente soñaba con irme a Europa, ¿viste? Me conecto con Garbarini, ya no estaba más Luis Varela, porque había terminado el proyecto del Puelche, y estoy en la fábrica, tuvimos unas 5 o 6 horas conversando, pero de otros temas, era porque yo necesitaba conseguir un buggy para la fiesta del ternero de Ayacucho, y necesitamos un buggy para llevar la reina del estudiante. A raíz de eso me dice que no tenía ninguno, pero me podía conectar con alguno de Tandil, que es uno que tenía un tal Brivio, que tenía uno de ahí cerca, y lo podía prestar, etcétera. Entonces tuvimos una charla de 5 o 6 horas, obviamente de auto. Sí. Proyectos, ideas, que sí, que no, que sí. Y hablando de autos, yo le tiraba así sobre la mesa algunos dibujos, ¿viste? El tipo vio que yo tenía facilidad y que además me gustaba. Entonces, al final de la charla, me dice, te toca hacer una confesión, dice, pero tiene que quedar en secreto. Y resulta que saca una carpeta y me comenta de que Renault le había propuesto hacer algo con el Renault 4. Claro. Dice, entonces, me dice si me interesaba trabajar en el proyecto. Sí, cómo no. Oh, estaría bueno, qué sé yo. ¿Y cuándo podrías empezar? Mañana. Al otro día, a las 8 de la mañana, yo estaba en la fábrica Puelche. De Renault mandaron la plataforma del Renault 4. Yo empecé a trabajar con el concepto, la versatilidad de adaptarse a la plataforma del Renault 4, de poder ser usado en asfalto, en tierra, en arena, maltratado, de fácil mantenimiento. Esas eran las premisas. Lindo desafío. Casi que no decía en ningún lado que sea lindo. ¿Te puede gustar o no? Así que empecé a trabajar. Bueno, en pocos días ya tenía más o menos el bosquejo. Se lo propongo y, sí, fantástico. Bueno, llamó a Renault, llamó a Ivonne Labo y se fue con los dibujos. Sí. Así que le presenta esto, llama al directorio, todo esto contado por Garbarini, ¿no? Y se enloquecieron. Sí, esto queremos. Uy, Aprobaron el proyecto y se empezó a trabajar ya directamente sobre los planos para hacer la carrocería en chapa. Entonces se hizo. Un artesano de la chapa de aquella época, Rubén Narvarte, se construyó el prototipo en chapa. Llevó 7-8 meses más o menos, ya estaba lista. Y cada 15 días venían de Renault, de la fábrica, a inspeccionar, a curiosidad, claro, a ver sí, cómo sí, va a la cosa. supervisar. Y la cosa iba bien, les gustaba. Así que bueno, una vez terminado el prototipo, se pinta de color amarillo y se presenta a los directivos de Renault. En abril de 1973, en el Velódromo de Buenos Aires, se hace la presentación oficial. Mirá. En privado, vinieron
vinieron los ejecutivos de Renault y vinieron de Francia también. ¡Oh, impresionante! Te queda para siempre. Vas a estar en Alpine, no, era todo un delirio. Sí, sí. Cuestión que hasta ahí iba todo bien. En los años 70 en la Argentina las cosas se estaban complicando. Entonces esto hacía que la industria también tuviera muchas dificultades. El comercio chico, el comercio grande, todo estaba muy difícil. Eso fue el comienzo de la caída. Claro. De la gran parte de la industria. De no poder avanzar, de no poder seguir proyectando. Pero volviendo al proyecto, esto fue aprobado, sí se hace, bien. Bueno, entonces ahí viene toda la complicación de que hasta ahí era todo fiesta. Se hizo el prototipo, la inversión esa la hizo Garbarini, el dueño de la fábrica. Mucha plata hubo que gastar, ¿viste? Porque esos empleados, desarrollo, materiales, pruebas. Es muy difícil desarrollar un auto de subdesarrollo como somos nosotros, ¿viste? ¿Qué hay que hacer? El segundo paso es desarmar el auto ese, que estaba igualito que este, para hacer las matrices. Cuestión que vino la debacle de la Argentina, viene en el 74, ya estaba de última, y en el 75 vino lo que se llamó el Rodrigazo. En realidad, Rodrigo, que fue el que hizo el Rodrigazo, se quedó con el castigo de llevar el vino al Rodrigazo, pero en realidad había sido ministro de Economía Helbach, que fue el que tuvo la triste historia de congelar los precios, haciéndole creer a la gente que congelando hay acceso para todos, pero eso se termina. Era una mentira. Y un día vino el sinceramiento, bueno, ahí cayó todo. Se desvanece la fábrica Puelche, esto queda en la nada, y el principio del quedarse en la nada es que Yvon Lavaux, el presidente de Renault, en julio del 74, muere en un accidente de avión. Pasaron unos meses, quedó en stand-by esto, pero el vicepresidente le dijo a Garbarini que seguían con el proyecto, que era interesante, y dice, lo vamos a seguir. Pero meses después ya se complicó más y no había material no pudieron avanzar. No se podía importar, entonces se decidió que no se hacía. Ahí termina lo que fue el desarrollo del Iguana. Y eso quedó en la nada misma. ¿Por qué? Porque este Garbarini se tuvo que ir de la Argentina, quedó endeudado con bancos, con proveedores, se fue mal y se fue a vivir a México. Todo lo que tenía de la fábrica la fue dejando en casas de amigos, qué sé yo, algunas cosas fueron vendidas y en realidad desapareció todo. De las cosas que había alcanzado a guardar, había quedado una carrocería de plástico, que fue la primera carrocería que se sacó de la matriz. Sí. ¿Te acordás que yo te conté que ese prototipo amarillo de chapa se desarmó, se hizo la matriz y de ahí se hicieron dos carrocerías? La primera quedó guardada y la otra se hizo el auto para testearlo, un llamado preserie. Ese auto andaba en la calle. Esa carrocería que quedó guardada durante 15 años. En 1988, un amigo de Garbarini, Peluso La Fuente, un vecino de La Plata, le compra a Garbarini. Véndemelo. Entonces, se lo vende. Esta persona se compra un Renault 4 usado, saca la carrocería y empieza a querer armarlo. Pero él no tenía plano, no tenía idea, ¿viste? Empezó a improvisar y se le complicó. Pasaron los años y lo dejó arrumbado. Él finalmente no lo pudo hacer y quedó en un galpón. Así que muchos años después, esta persona falleció. Hugo Gurini, que era un compañero de la fábrica, llama por teléfono: Abel, ¿sabes una cosa? Encontré quién tiene el Iguana en un galpón. Mirá. No me digas, qué sé yo. Sí. Bueno, hace el contacto y lo vamos a ver al hijo. Cuando abre el galpón, a veces nos caían las lágrimas, imagínate. Sí. No solamente porque venía toda la historia, sino porque además estaba arrumbado. Así que bueno, empezamos a mirar. Claro, nosotros lo mirábamos con el interés de poder rescatar. Pero yo tenía, imaginar, no solo planos. Pero vos ya lo conocías, tenía en la mente todo el desarrollo de las piezas. Olvídate. Así que sale la conversación, ¿viste? Sí. Mirá, ¿cómo lo planteas a esto? Porque para mí tenía un valor supremo. Entonces, si yo me sinceraba, para él también, ¿viste? Entonces, claro, ¿cuál es el precio? Llegamos a un número, qué sé yo, le interesó porque yo quería rescatarlo, por lo menos rescatarlo para algún día armarlo así y llevarlo a Pro 10 Elite, ¿viste? Ay, me encantó. Imagínate ahí para que la gente sepa la historia. Qué bueno que pudieron ponerse de acuerdo y restaurar todo esto. Era muy difícil y costoso. Y además tenía que involucrar a la gente que le interesara, porque esto es lo mismo que restaurar autos antiguos. Es muy difícil. Sí, seguramente. Tenés que quedar con la persona indicada, que conozca, que tenga amor por los fierros, pero además una dedicación especial. Casi estuviste todo acompañado. Yo mandé a pintar la carrocería, mandé a hacer los tapizados, la capota y las puertas, y que la hizo Javier Galeta, tapicero exquisito de La Plata. Y bueno, mandé a hacer las llantas también. Fíjate que son llantas especiales de 3 agujeros, que es de otra época. Los franceses tenían 3 agujeros. Así que conseguí que me fabricara las ruedas. Todo íntegro, completo, sí. Y entonces yo empiezo en el 2018, lo compro en septiembre. En unos meses no hice nada, todavía era todo planificar, qué sé yo. Vi que la plataforma estaba fea, no me gustaba. Entonces con Hugo conversamos, con Hugo Gurini, y estaría bueno conseguir un Renault 4, aunque no esté lindo de carrocería, que esté bueno de mecánica, qué sé yo, ¿viste? Para usarlo como donante. Entonces compré un Renault 4. Y después, un día, Garbarini, que vivía en México, pero viene a la Argentina, le queremos dar la sorpresa que teníamos esto guardado. Imagínate que él había
habían pasado desde el año 73, Claro, 74, él no décadas. quiso hablar nunca del iguana. Siempre hablaba de los buggy, de los puelches, pero el iguana ¿Y lograron fue un eso? dolor muy grande. Sí, sí. Estaba mal de salud, lo llevamos y bueno, como me estoy emocionando yo, imagínate, fue un momento Sí. difícil. Pero bueno, él lo vio y bueno, quedó enloquecido porque la idea de que se iba a recuperar esto. Y bueno, seguí trabajando, vino la pandemia más adelante. A mí me vino bien porque me quedé encerrado. Claro. No tenía actividad, así que estaba encerrado en mi casa 12, 14 horas por día. Y cuando dormía me despertaba a la noche con alguna idea y venía Todo el a tiempo echar mano. pensando, Sí, claro, olvídate. en El el cerebro proyecto. sigue trabajando. Y bueno, finalmente la idea era que el auto quedara como fue de 0 kilómetros, como iba a salir. Inclusive con algunas particularidades como la instalación eléctrica que tiene fusibles de vidrio, que no existe más, ese tipo de cosas. Bueno, contame un poquito más, porque la gente va a querer saber qué mecánica tiene, qué le pusiste, qué no tiene, qué le falta. Contame un poquito qué tiene actualmente. En este caso tiene la plataforma de Renault 4 y 6, que es lo mismo, y el motor es un 1400 centímetros, como traían los últimos Renault 6. Bien. El motor es el mismo, el Renault 4, 6 o 12, cambia la cilindrada porque el motor tiene camillas intercambiables, una cosa de mecánica. Sí, sí. Y se puede hacer de varias cilindradas. Este es 1400 y está totalmente estándar. Tiene calefacción, así que como la cabina es chiquita, andás lo más bien, vas para todos lados. Ay, y por me supuesto, a donde voy llama mucho la atención. En La Plata, bueno, la marca es conocida, Puelche, y todavía quedan muchos buggies. Este sería el único ejemplar que está vivo. Lo estamos disfrutando, vamos a eventos. Bien. Así También que- alguna expo, me imagino, alguna Sí, ya he estado en exposición. varias exposiciones, Expo Auto Argentino, en el Garage Motor Show, en el Salón de Berazategui y distintas exposiciones y notas. Es un prototipo para poder demostrar a la gente, ¿no? Lo que lograste realmente. La verdad es que nosotros estamos muy, pero muy contentos de poder tenerte y la gente seguramente esta nota la habrá disfrutado de una manera espectacular. Bueno, ojalá. Nos contaste toda la historia y nos trajiste una hermosa unidad para nuestro garage. Ya, me alegro mucho. Bueno, Bueno, muy bien. Así pasó Abel. un Ha gusto. sido un placer. Así pasó por Pro 10 Elite, el Garage TV. Y llegó el momento de empezar a despedirme muy de a poquito. Espero que lo hayas pasado muy bien, al igual que yo. Y para estar en contacto durante toda la semana, te dejo acá redes sociales, nuestro canal de YouTube y mi cuenta oficial es Steffi Cantone. Para revivir el programa del día de hoy, el miércoles a las 16 horas está la Repe. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo domingo 20 horas en Pro 10 Elite por la pantalla del Garage TV. Ahora sí, cerramos los portones de nuestro garage.